¿Has sentido que el silencio de Dios es una ausencia cuando en realidad es una respuesta? En medio del ruido, las dudas y la desesperación, es en el silencio donde Él forja nuestro carácter. Salmo 46, 10 nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta instrucción no es una sugerencia pasiva, sino una clave espiritual. Cuando todo calla, Dios habla con más claridad. Hoy exploraremos cómo el silencio divino no es abandono, sino entrenamiento. Revelaremos cómo Dios usa los momentos de quietud para fortalecerte, prepararte y mostrarte su poder de maneras que las palabras no podrían explicar. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti en medio del silencio? A veces, la vida entera parece gritar en nuestra contra. Nos rodean voces, exigencias, preguntas sin respuesta. En medio de todo ese bullicio, hay momentos en los que de repente Dios guarda silencio. No hay señales, no hay dirección, no hay palabras. Y es precisamente allí, en ese aparente vacío, donde muchos se preguntan si han sido olvidados, si han sido rechazados, si Dios ha cerrado su oído. Pero lo que no siempre se entiende de inmediato es que el silencio de Dios no es su ausencia, sino su manera más profunda de trabajar en nosotros. Es en ese espacio sagrado donde Dios nos transforma, donde su poder actúa de forma invisible, pero implacable. La Escritura está llena de hombres y mujeres que experimentaron el silencio de Dios como una etapa clave de su propósito. José fue arrojado a una cisterna por sus hermanos, vendido como esclavo y más tarde encarcelado injustamente. ¿Dónde estaba Dios durante esos años de injusticia y olvido? El mismo que le había dado sueños grandiosos parecía haber desaparecido por completo. Sin embargo, ese aparente silencio era una forja espiritual. En el aislamiento de la prisión, lejos de su familia, sin respuestas claras, José fue preparado para gobernar. Porque no se puede liderar desde la emoción, sino desde la madurez que solo se adquiere en el silencio. El Salmo 66, 10 nos revela una verdad poderosa. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Afilar no es un proceso silencioso desde el punto de vista físico, pero espiritualmente se hace en el silencio del alma. Cuando el cielo calla es porque el cielo está trabajando. No hay promesa en la palabra de Dios que diga: te hablaré todos los días con voz audible. Pero sí hay promesas que nos aseguran que Él estará con nosotros, incluso cuando no lo podamos ver o sentir. Isaías 45:15 lo dice así: verdaderamente tú eres Dios que te encubres, oh Dios de Israel, el Salvador. Dios se oculta a veces, no porque quiera alejarse, sino porque quiere que lo busquemos con más fervor. Y es en esa búsqueda donde se produce el verdadero crecimiento espiritual. Muchos oran para ser usados por Dios, pero pocos están dispuestos a pasar por el proceso del silencio. Pocos entienden que ese tiempo en que parece que Dios no está respondiendo es en realidad el tiempo en que más intensamente está moldeando nuestro carácter. Antes de que Moisés hablara con autoridad frente al faraón, pasó 40 años en el desierto, en aparente anonimato, cuidando ovejas. Nadie lo admiraba, nadie lo consultaba, nadie lo aplaudía. Pero allí, en el desierto silencioso, aprendió a escuchar. Porque quien no sabe oír en el silencio, tampoco sabrá hablar con sabiduría cuando llegue el momento. Cuando todo se detiene a tu alrededor, cuando tus oraciones parecen no llegar a ningún lugar, cuando no hay revelaciones ni puertas abiertas, allí es donde Dios está más cerca de lo que imaginas. No necesitas que Él hable todos los días para saber que sigue siendo Dios. En Éxodo 14:14 se afirma una promesa que contradice toda ansiedad humana. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cómo se puede estar tranquilo cuando hay enemigos al frente y mar a la espalda? Solo cuando entiendes que la quietud es un acto de fe. El silencio también es obediencia. No actuar cuando no hay dirección, no correr cuando no hay camino. Eso también es parte del proceso.
David fue ungido rey siendo apenas un adolescente, pero no ocupó el trono hasta muchos años después. Durante ese intervalo pasó de ser músico de palacio a fugitivo. ¿Dónde estaba Dios cuando era perseguido por Saúl? Escondiéndose en cuevas y escribiendo salmos de angustia. Estaba en el mismo lugar, en el trono, pero estaba usando ese tiempo de silencio para pulir el corazón de un rey conforme a su voluntad. A veces confundimos el silencio con abandono, pero Dios nunca abandona a los suyos. Hebreos 13:5 lo dice con contundencia: no te desampararé, ni te dejaré. Entonces, ¿por qué calla? Porque te está formando, porque estás en proceso, porque aún no es el momento. Job perdió todo: bienes, familia, salud. Y cuando clamó, no hubo respuesta inmediata. Sus amigos hablaron mucho, pero Dios guardó silencio durante gran parte de esa historia. Y cuando finalmente habló, no fue para justificar su silencio, sino para revelar su soberanía. Job aprendió a conocer a Dios en una dimensión más profunda, precisamente por causa del silencio. Él mismo lo confesó en Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, antes conocía a Dios solo por palabras. Ahora, después del dolor, del silencio, de las noches sin respuestas, lo conocía de verdad. El silencio también es la cuna de la confianza. Porque cuando Dios no habla, tú aprendes a caminar por lo que ya sabes, no por lo que sientes. Y eso es fe verdadera. Segunda de Corintios 5:7 lo declara así: porque por fe andamos, no por vista. No necesitas una nueva palabra cada día si ya tienes una promesa. No necesitas una señal cada semana si sabes quién te hizo la promesa. Y si Dios calla, no es para desesperarte, sino para que mires hacia atrás y recuerdes todo lo que ya te ha dicho. Jesús mismo experimentó el silencio del Padre. En el Getsemaní, cuando su alma estaba angustiada hasta la muerte, oró con lágrimas, con sudor como gotas de sangre, y no recibió liberación. Recibió fortaleza, sí, pero no escape. El cielo estaba en silencio porque el cielo estaba obrando el mayor milagro de todo: la salvación. A veces pedimos que Dios nos hable cuando en realidad ya está hablando a través del proceso que estamos viviendo. El silencio de Dios en la cruz fue el eco del mayor amor que la humanidad ha conocido. No hubo ángeles deteniendo los clavos. No hubo voz desde el cielo diciendo basta. Solo silencio. Y sin embargo, en ese silencio se estaba cumpliendo el plan eterno. Hay momentos en los que lo más espiritual que puedes hacer no es hablar, ni declarar, ni reprender. Es callar, es quedarte quieto y confiar. Es llorar si hace falta, pero no rendirte. Es esperar, incluso sin entender. El profeta Habacuc expresó este sentimiento en medio de la incertidumbre. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo, yo me alegraré en Jehová. Habacuc 3:17-18. Esa es la decisión que se toma cuando se ha comprendido el poder del silencio. No necesito que florezca nada para confiar en que Dios sigue siendo Dios. En tiempos antiguos los orfebres sabían que la plata estaba completamente purificada cuando al calentarla podían ver su reflejo en ella. Así trabaja Dios con el alma. Nos pasa por el fuego del silencio hasta que su reflejo se ve en nosotros. Por eso el silencio no es pérdida, es purificación, es afinación, es preparación, es la antesala del cumplimiento. Y si hoy te encuentras en una temporada en la que Dios parece callar, no lo veas como una condena, es un privilegio. Estás siendo formado, no estás siendo ignorado, estás siendo afinado, porque no cualquiera puede cargar la gloria, no cualquiera puede llevar el peso de una promesa. Tiene que haber un proceso, y ese proceso requiere silencio. Jesús pasó 30 años en silencio antes de 3 años de ministerio. 30 años sin milagros públicos, sin predicaciones,
sin seguidores, solo silencio, solo obediencia, solo crecimiento interior, porque el cielo no tiene prisa, pero sí propósito. El silencio es el idioma de lo eterno. Es el lenguaje que Dios usa cuando las palabras serían insuficientes, cuando quiere enseñarte a caminar sin depender del ruido externo, a confiar más en su carácter que en sus señales, a recordar que aunque no oigas su voz, Él sigue siendo fiel. Romanos 8:28 lo recuerda. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso el silencio, especialmente el silencio. No hay propósito sin proceso y no hay proceso sin silencio. El oro no se encuentra en la superficie sino en lo profundo. Y lo profundo solo se alcanza en el silencio. Allí es donde Dios moldea tus pensamientos, poda tus impulsos, purifica tus motivaciones. Allí te desprende de todo lo que no viene de Él, porque el propósito no se alcanza con velocidad, sino con profundidad. Y esa profundidad nace cuando aprendes a abrazar el silencio como parte del diseño. Entonces, si hoy no escuchas la voz de Dios como antes, si tus oraciones parecen no tener eco, si el cielo se ha vuelto una bóveda cerrada, no desesperes. Está obrando, está contigo, está preparando algo que aún no puedes ver. Y cuando finalmente su voz se escuche otra vez, será con un peso nuevo, con una autoridad que solo el proceso puede otorgar. Porque en ese silencio, Él te ha hecho más fuerte, más sabio, más humilde, más parecido a Él. No es castigo, es llamado, no es olvido, es diseño, no es abandono, es amor en su forma más profunda. No te resistas al silencio, aprende a habitarlo, porque en él Dios te está enseñando a ser quien necesitas ser para cargar lo que Él ya determinó darte. Y eso, aunque no suene, es el mayor acto de amor que puedas recibir. Cuando Dios guarda silencio, muchas veces creemos que el problema está fuera de nosotros. Buscamos señales externas, deseamos una confirmación audible, queremos que algo allá afuera nos diga con claridad qué hacer, a dónde ir o por qué está ocurriendo lo que nos duele. Sin embargo, el silencio de Dios tiene una dirección distinta. No apunta hacia afuera, apunta hacia adentro. No se trata de buscar otra voz, sino de escuchar la que ya habita en el interior. Aquella que, por tanto tiempo, ha sido ahogada por la distracción, la ansiedad y el ruido constante de una vida sin pausa. Porque hay momentos en los que Dios calla para que por primera vez puedas escuchar lo que tu propio corazón está diciendo realmente, ¿no? En Proverbios 20:27 se revela un principio profundo. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Esta escritura indica que más allá de lo que ocurre en la historia, en el exterior, Dios ilumina el alma desde adentro. Y cuando el cielo calla, esa luz interna comienza a revelar lo que no se ve a simple vista. A veces hay deseos que parecen puros, pero están contaminados por orgullo. Hay decisiones que parecen sabias, pero están marcadas por el miedo. Y es solo en el silencio donde esas motivaciones ocultas emergen con claridad. Dios no necesita gritar para corregir, no necesita tormentas para redirigir un corazón que está dispuesto. A veces basta con que todo enmudezca para que el alma comience a hablar. El Salmo 4:4 lo expresa con precisión. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Hay sabiduría en el recogimiento. Hay respuestas que no se oyen cuando todo está encendido, pero que se revelan cuando el alma se aquieta lo suficiente como para escuchar sin interferencias. Es allí donde comienza el verdadero discernimiento. No por lógica humana, sino por sintonía espiritual. No por análisis, sino por revelación. Cuando Dios calla, está provocando que te detengas. No para castigarte, sino para que contemples tu propia condición. No porque quiera que te sientas perdido, sino porque desea que vuelvas al centro, al propósito, a la raíz. Jeremías 17:9 dice:
Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el versículo siguiente responde: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Esta es la razón por la cual el silencio es muchas veces la prueba más precisa, porque obliga al alma a confrontarse sin distracciones. En el silencio no solo escuchas tus pensamientos, también descubres tus heridas, tus motivaciones, tus intenciones. Aquello que el bullicio de la rutina logra disfrazar con facilidad, comienza a mostrarse sin máscara. Y, aunque pueda parecer doloroso al principio, en realidad es un acto de misericordia. Porque solo lo que se revela puede ser sanado. Y solo lo que se enfrenta puede ser vencido. Cuando Dios calla, está permitiendo que lo que llevas dentro quede expuesto a su luz, no para avergonzarte, sino para limpiarte. Porque antes de darte una nueva dirección, Él quiere darte un nuevo corazón. El Salmo 139, 23 a 24, es una oración que muchos pronuncian con los labios, pero que solo puede hacerse con sinceridad en medio del silencio. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta oración no es una petición liviana, es una entrega completa, es rendirle a Dios no solo lo que haces, sino lo que eres. No solo tus acciones, sino tus intenciones. No solo tu caminar, sino tu motivo para caminar. En el silencio Dios no se ha ido, solo ha cambiado el método. Ya no te habla desde la nube como lo hizo con Israel. Ahora te habla desde el interior, desde ese rincón del alma que necesita alinearse con su voluntad. Y si no hay palabras desde el cielo, tal vez sea porque hay ruido dentro de ti que aún no ha sido silenciado. No se puede escuchar lo divino mientras se mantiene vivo el clamor de lo humano. Por eso Dios permite espacios donde todo lo externo se apaga, para que lo eterno pueda hablar con claridad. La voz de Dios no compite con el desorden. En 1 Reyes 19, cuando Elías huyó al desierto, esperando una manifestación poderosa de Dios, primero hubo un viento recio, luego un terremoto, después un fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Finalmente vino un silbo apacible y delicado, y allí estaba Dios. No en la conmoción, no en la expectativa humana, sino en lo sutil, en lo suave, en lo profundo. Ese pasaje es una lección eterna. Mientras más desarrollada está tu sensibilidad espiritual, menos necesitas que Dios hable con estruendo. Aprendes a percibirlo en el murmullo, en la quietud, en el silencio. El corazón que ha aprendido a escuchar en silencio es el que puede obedecer sin demanda. Porque ya no busca señales para creer, sino que cree porque confía. Ya no exige respuestas para actuar, sino que actúa porque conoce el carácter de aquel que lo guía. Y ese tipo de obediencia solo se construye cuando se ha pasado por el silencio. No se aprende en la teoría. No se forma en la euforia espiritual. Se forja cuando, al no oír nada, decides permanecer. Cuando, al no sentir nada, eliges seguir. Porque entiendes que no sigues emociones, sigues un llamado. En Lamentaciones 3:26 se encuentra una clave para este tiempo de silencio. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Este versículo no dice que sea fácil ni dice que sea rápido, dice que es bueno. Es decir, que produce fruto, que tiene propósito, que no es en vano. Esperar en silencio es una declaración de fe. Es una postura de confianza, es reconocer que aunque no hay respuesta audible, hay una presencia real, que aunque no hay novedad, hay propósito. Y eso basta. Cuando se aprende a escuchar el corazón en el silencio, también se descubre cuánto del alma ha sido gobernado por el temor. El temor a no tener control, el temor a no saber qué viene, el temor a perder. Y cuando todo eso queda expuesto, Dios comienza a reemplazarlo por certeza.
porque su amor perfecto echa fuera el temor, como enseña 1 Juan 4:18. No se puede recibir esa libertad mientras se vive tapando el corazón con ocupaciones. Hay que quedarse quieto, hay que permanecer, hay que escuchar. La transformación más profunda ocurre cuando el corazón se rinde sin resistencia, cuando en el silencio deja de pelear, deja de justificar, deja de explicar y simplemente se postra. Ahí es donde el Espíritu de Dios comienza a operar sin interferencia. Ahí es donde el quebranto se convierte en herramienta divina, no como castigo, sino como acceso, no como derrota, sino como preparación. El Salmo 51:17 lo afirma. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y ese corazón solo se manifiesta en el silencio, porque solo en el silencio se rompe el orgullo. Cuando todo se apaga y no queda más que el eco de tus pensamientos, es cuando puedes por fin separar lo que es deseo del alma de lo que es dirección de Dios. Muchas veces oramos con pasión por algo que creemos bueno y hasta espiritual, pero no estamos viendo que en el fondo está motivado por una herida, por una comparación o por una carencia emocional no sanada. Y Dios en su fidelidad calla, porque no quiere bendecir algo que te alejará de Él, porque no va a respaldar una dirección que parte del lugar incorrecto. Y ese discernimiento no se adquiere con emoción, se recibe en el silencio. Allí donde no hay ruido, comienzas a ver, no con los ojos físicos, sino con los del espíritu. Comienzas a comprender cosas que antes ignorabas. Comienzas a discernir pensamientos, caminos, relaciones, decisiones. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas que el cielo te hable para cada paso, porque entiendes que el Espíritu Santo habita en ti y te guía con convicción. Romanos 8:14 lo enseña claramente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esa guía no siempre viene con palabras, a veces viene con claridad interna, con paz, con alineación. Y para alcanzar esa sensibilidad, primero se debe aprender a escuchar en el silencio. Dios no calla para frustrarte, calla para refinarte, porque el corazón que no sabe esperar tampoco sabrá recibir. Y el que no ha sido examinado no puede ser elevado. El silencio es parte del trato, es parte del entrenamiento. No porque Dios lo necesite, sino porque tú lo necesitas. No para que Él se manifieste más fuerte, sino para que tú seas más sensible. Porque cuanto más profundo es tu discernimiento, más precisa será tu obediencia. Y cuanto más afinado esté tu corazón, más clara será la dirección. El silencio entonces no es un intervalo, es una etapa, no es un accidente, es parte del diseño, no es un error, es un método que Dios usa para limpiar, ordenar, madurar y enfocar. Y cuando aprendes a abrazar ese silencio como parte del trato divino, deja de resistirlo, deja de pelear, deja de temer y comienzas a agradecer, porque entiendes que aunque no lo sientas, estás siendo moldeado, aunque no lo escuches, estás siendo alineado, aunque no haya respuesta, ya estás siendo transformado. Y cuando el proceso haya cumplido su propósito, cuando el corazón esté rendido, cuando la motivación esté purificada, entonces vendrá la palabra. No como antes, no como una dirección genérica, sino como un encargo, como un mandato, como un nuevo comienzo. Pero esta vez serás alguien distinto, porque habrás aprendido a escuchar no solo la voz de Dios, sino lo que tu corazón estaba gritando y tú no sabías oír. Y allí, en ese punto, el silencio habrá cumplido su obra. Habrá dejado de ser un misterio para convertirse en una marca. La marca de los que han sido formados en lo secreto, para ser enviados con propósito. Cuando oramos esperando una respuesta de Dios, muchas veces lo hacemos desde la urgencia, desde la necesidad, desde la expectativa de una palabra inmediata. Queremos claridad, queremos dirección,
queremos confirmación, pero no siempre la respuesta llega en forma de voz. No siempre hay una señal visible. Hay momentos en los que Dios simplemente guarda silencio. Y es entonces cuando la duda intenta entrar susurrando que no hay respuesta, porque Dios se ha ido, porque algo hiciste mal, porque no está siendo escuchado. Sin embargo, ese silencio no es un vacío, es una respuesta, no es indiferencia, es intencionalidad, no es un descuido divino, es un lenguaje diferente. La historia bíblica está marcada por largos periodos donde Dios no dijo nada, pero en los que su voluntad seguía ejecutándose con exactitud. Entre el último profeta del Antiguo Testamento y el nacimiento de Jesús, pasaron aproximadamente 400 años, 4 siglos de aparente silencio celestial. No hubo nuevas revelaciones, no hubo palabras proféticas registradas, no hubo intervención visible desde lo alto. Pero ese periodo no fue un abandono, fue preparación. En ese silencio Dios estaba alineando reinos, moviendo pueblos, preservando linajes, cumpliendo profecías. El silencio era parte del plan, no la ausencia del plan. Gálatas 4:4 lo confirma con precisión divina. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. No dice que lo envió cuando los hombres clamaron con suficiente fuerza, ni cuando el mundo merecía una redención, sino cuando el tiempo estaba completo. Eso quiere decir que Dios no estaba ausente durante el silencio, estaba cumpliendo su cronograma eterno. Y lo mismo ocurre en nuestras vidas. A veces Dios guarda silencio porque está esperando el cumplimiento del tiempo. No está ignorando tu oración. Está operando en una dimensión que no puedes ver, pero que está perfectamente sincronizada con su propósito. El silencio, entonces, no es un error. Es un testimonio de que la respuesta de Dios trasciende tus expectativas. Porque lo que Él tiene para ti no solo requiere fe, también requiere tiempo. Y si Él guarda silencio, es porque ese tiempo aún no se ha cumplido. Eclesiastés 3:1 lo establece con claridad. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso incluye las respuestas. Eso incluye los milagros. Eso incluye la guía. No es que no llegará. Es que llegará cuando tenga que llegar. Y mientras esperas, el silencio ya está hablando. Hay momentos en que oramos esperando que Dios nos diga algo diferente, cuando en realidad Él ya ha dicho todo lo que necesitábamos oír. Y entonces guarda silencio. No para frustrarnos, sino para afirmar lo que ya nos ha entregado. Porque si seguimos preguntando lo mismo es porque no hemos creído que su palabra anterior fue suficiente. Pero Dios no repite por ansiedad. Él habla una vez y su palabra permanece. Isaías 55:11 declara: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando Dios calla, está diciendo que lo que dijo antes aún sigue en pie. Y esa es una respuesta en sí misma. El pueblo de Israel clamaba en Egipto bajo esclavitud. La opresión era dura, el dolor constante. Y durante años sus gritos parecían no tener respuesta. Pero Éxodo 2:24 dice: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto. No se había olvidado, no estaba distante, estaba esperando el momento de la intervención perfecta, porque lo que parecía un silencio era en realidad una respuesta que se estaba gestando detrás del velo de lo visible. Dios nunca dejó de estar atento. Su silencio no fue ausencia, fue parte de su fidelidad. También lo vemos en el ministerio de Jesús. Cuando Lázaro enfermó, Marta y María enviaron un mensaje urgente al maestro. Sabían que él podía sanar. Esperaban que se moviera rápido, pero Jesús, en lugar de correr a Betania, se quedó 2 días más donde estaba. Desde la perspectiva humana, eso fue silencio. Una respuesta que no llegó a tiempo. Pero desde la perspectiva del cielo,
fue el escenario para una revelación mayor. Juan 11:4 nos muestra el propósito. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús no llegó tarde, llegó en el momento exacto para manifestar algo superior a la sanidad, la resurrección. Así también actúa Dios contigo. Su silencio no significa indiferencia, significa que está esperando que el escenario esté listo para una gloria mayor. Porque a veces pedimos lo inmediato y Él quiere darnos lo eterno. Pedimos una solución y Él está preparando una transformación. Y eso no puede acelerarse por presión emocional. Tiene que madurar. Y mientras madura, el silencio responde. La fe verdadera no se mide por cuántas respuestas escuchas, sino por cuánto puedes permanecer cuando no las oyes. Hebreos 11 está lleno de héroes de la fe, muchos de los cuales no vieron cumplidas las promesas en su vida terrenal. Sin embargo, permanecieron, porque su confianza no dependía de una voz diaria, sino de una convicción inquebrantable. La ausencia de nuevas instrucciones no anuló la certeza de su llamado. Y en esa perseverancia silenciosa, Dios fue glorificado. En Romanos 8:28 se establece una verdad que solo se entiende desde la madurez espiritual. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Incluso el silencio. Porque cuando Dios no responde como esperamos, aún así está obrando. Cuando no sentimos que nos habla, aún así está cerca. Cuando no hay palabra nueva, su promesa antigua sigue viva. Y ese reconocimiento transforma la angustia en confianza. Porque comprendemos que el silencio no es un abismo, es una señal. Una señal de que Dios no ha terminado, de que algo está gestándose, de que lo que no oyes está avanzando igual. Job entendió esta verdad después de perderlo todo. No recibió una explicación inmediata. No escuchó la voz de Dios durante la mayor parte de su aflicción, pero permaneció. Y cuando finalmente Dios habló, no justificó su silencio. Simplemente reveló su soberanía. Job 38:4 lo resume en una pregunta poderosa. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? En otras palabras, el silencio de Dios no está para ser comprendido, sino para ser reverenciado, porque incluso cuando no lo entiende, Él sigue siendo Dios. El poder del silencio divino reside en que obliga a la fe a madurar. No se puede depender de la emoción si se quiere caminar por propósito, y no se puede vivir de señales si se quiere vivir por convicción. Por eso, el silencio no es la prueba de que estás solo, es la plataforma donde se construye una relación más profunda. Una confianza que no necesita evidencias, una fe que permanece aún cuando no hay sonido. Zacarías, padre de Juan el Bautista, quedó mudo después de dudar de la palabra del ángel. No podía hablar hasta que se cumpliera la promesa. Y durante esos meses de silencio, algo se transformó en su interior. Porque cuando llegó el momento de escribir el nombre de su hijo, lo hizo con firmeza. Y al instante recuperó el habla. Lucas 1:64 dice, y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Lo que parecía un castigo fue en realidad una preparación. El silencio que vivió lo purificó de duda, lo afirmó en la fe, lo alineó con el propósito. Y cuando volvió a hablar, lo hizo con la autoridad que solo se adquiere en el silencio. De la misma manera, hay etapas en las que Dios guarda silencio para que tus palabras sean renovadas. Porque no puedes hablar con poder si no has aprendido a callar con humildad. No puedes guiar a otros si no has sido guiado en el desierto del silencio. El que ha atravesado el valle sin oír una voz, pero ha seguido caminando por fidelidad, es el que puede hablar con autoridad cuando Dios vuelve a hablar. El silencio también revela si estás buscando la voz de Dios o solo su favor. Porque quien busca a Dios solo para ser bendecido, se alejará cuando no reciba lo que espera. Pero quien lo ama por quien Él es, permanecerá, aunque no reciba nada.
Esa es la adoración verdadera. Esa es la fe madura. Esa es la relación que Dios busca. No una basada en recompensas, sino en comunión. Por eso cuando Dios calla, responde. Y cuando no responde con palabras, responde con presencia. Porque su silencio nunca es vacío. Es lleno de propósito, de intención, de amor. Salmo 46:10 nos recuerda: estad quietos y conoced que yo soy Dios. No dice, escuchad, dice conoced. Porque hay cosas que solo se conocen en la quietud. Y una de ellas es que el silencio de Dios no es su ausencia, es su sabiduría en acción. Cuando todo se detiene y el cielo no dice una palabra, hay algo más que está ocurriendo en el fondo del alma. No se trata simplemente de un momento de espera, ni de una prueba de paciencia. Es algo mucho más profundo. Es un redireccionamiento. Porque el silencio de Dios no es solo un espacio entre una palabra y otra. Es un crisol donde se reordenan las prioridades del corazón, donde las convicciones son filtradas y donde las intenciones, muchas veces disfrazadas de buenas causas, quedan al desnudo. En ese espacio en que ya no puedes avanzar por emoción y tampoco puedes retroceder sin desobedecer, es donde Dios pone en su lugar todo lo que habías desordenado sin darte cuenta. Es difícil reconocerlo cuando estás en medio del ruido, cuando todo a tu alrededor grita, cuando las agendas se llenan, cuando las metas te empujan y los compromisos te arrastran. Ahí es fácil perder el foco. Lo urgente empieza a ocupar el lugar de lo importante. Lo visible suplanta a lo eterno. Lo inmediato toma la forma de lo esencial. Y sin advertirlo, comienzas a vivir para sostener una estructura vacía, una imagen, una rutina, un sistema que no fue enviado por Dios, pero que parecía correcto, hasta que Él calla. Y en ese silencio, todo lo que antes parecía indispensable comienza a perder brillo. Todo lo que creías que sostenía tu identidad empieza a desmoronarse. No porque lo estés perdiendo, sino porque Dios está reorganizando lo que en verdad importa. El silencio no siempre es una pausa en el camino, a veces es un giro, un cambio de dirección, una confrontación santa que no viene con estruendos, sino con quietud, una revisión espiritual que no requiere palabras, sino discernimiento. Cuando el Espíritu de Dios te sumerge en ese tiempo de aparente inactividad divina, lo que en realidad está ocurriendo es una limpieza de motivaciones, una reubicación de tus afectos, una transformación en tu manera de mirar las cosas. No hay ruido, porque cualquier otra voz estorbaría el trabajo que solo el silencio puede hacer. En Marcos 6, después de una jornada intensa de milagros, Jesús les dice a sus discípulos: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. No les dijo, sigan haciendo más, no les exigió rendimiento, ni los empujó a continuar. Les pidió que se apartaran, porque incluso en medio de lo espiritual, lo ministerial, lo correcto, también puede haber desorden si se pierde la conexión con la fuente. El descanso no era solo físico, era una necesidad espiritual. Y ese lugar desierto es también figura del silencio, donde el alma es obligada a mirar su estado real, donde el que se creía fuerte descubre su debilidad, donde el que se sentía suficiente se da cuenta de cuánto depende del cielo. Allí es donde se restauran las prioridades, porque fuera del ruido ya no puedes seguir aparentando. En el silencio todo se vuelve claro. Es en ese espacio donde comienzas a ver lo que realmente valora, lo que te impulsa, lo que mueve tus decisiones, si el aplauso pesa más que la obediencia, si la comodidad ha reemplazado al propósito, si estás sirviendo a Dios o solo estás sirviendo una versión de ti mismo. Y esas respuestas no llegan en una predicación, llegan en el silencio, cuando el Espíritu pone frente a ti un espejo espiritual que no muestra lo que quieres ver, sino lo que necesitas ver. Y en ese momento la confusión empieza a deshacerse. No porque entiendas todo,
sino porque reconoces lo que ya no puede seguir ocupando el primer lugar. Lucas 10 nos muestra a Marta y María. Una estaba ocupada, la otra estaba sentada. Marta hacía lo que parecía necesario, María escogía lo esencial. Y Jesús no corrigió la actividad, corrigió la prioridad. Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. Esa palabra tiene implicaciones eternas, porque cuando Dios calla muchas veces lo hace para que tú dejes de correr detrás de lo mucho y te sientes a los pies de lo único, para que dejes de invertir tu energía en lo correcto y la enfoques en lo eterno, para que dejes de llenar tu agenda y empieces a llenar tu espíritu. En ese tipo de silencio, Dios no solo corrige lo que hace, redefine por qué lo hace. Y en ese proceso, cosas que antes eran centrales pierden su fuerza. Hay relaciones que ya no pueden seguir ocupando el lugar que tenían. Hay actividades que ya no se pueden justificar. Hay planes que tienen que ser descartados, no por fracaso, sino porque fueron fruto de una visión desordenada. En el silencio, Dios te muestra qué cargas llevabas por deber y cuáles por llamado. ¿Qué palabras hablaste por presión y cuáles por convicción? ¿Qué caminos tomaste por necesidad emocional y cuáles por obediencia espiritual? Filipenses 3 es una declaración profunda de este proceso. Pablo dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. No las perdió por accidente, las descartó por revelación, porque en su proceso Dios había reordenado completamente sus prioridades. Lo que antes era meta, ahora era basura. Lo que antes era motivo de gloria, ahora era estorbo. Y esa transformación no ocurre en el aplauso, ocurre en el silencio. No en la multitud, sino en lo íntimo. No en la exaltación, sino en la renuncia. El silencio, entonces, no es solo una herramienta para probar la fe. Es una cirugía espiritual donde Dios extirpa lo que impide que su voluntad fluya sin obstáculos. El alma que aprende a habitar ese lugar empieza a distinguir entre lo urgente y lo eterno, entre lo necesario y lo divino, entre lo útil y lo verdadero, porque en el silencio los ídolos se caen, las máscaras se rompen, las prioridades se reordenan y lo que queda es lo esencial, un corazón rendido, una mente clara, un espíritu obediente. Cuando la voz de Dios no se escucha como antes y todo parece estar en pausa, tal vez no sea tiempo de avanzar, tal vez sea tiempo de examinar, tal vez no es momento de buscar una salida, sino de permitir que Dios entre más profundo. Porque cuando calla, también está hablando. Cuando no responde, también está mostrando. Y lo que muestra en el silencio es lo que no podrías ver en ninguna otra temporada. Salmo 139, uno dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, pero ese examen no ocurre en la carrera, ocurre en la quietud. No se trata de introspección humana. Es el Espíritu de Dios iluminando áreas del alma que necesitan ser realineadas con su propósito. Y ese proceso no puede ser superficial. Tiene que ser completo, porque lo que Él va a depositar después del silencio requiere un corazón completamente enfocado en lo eterno. El alma desenfocada ora desde el deseo, no desde el propósito. Actúa desde el deber, no desde la pasión. Sirve por costumbre, no por revelación. Y cuando eso ocurre, el resultado es agotamiento, frustración, vacío. Dios no desea eso para ti. Por eso guarda silencio. No para castigarte, sino para sanarte. No para alejarse, sino para que lo busques de verdad. No para dejarte sin dirección, sino para que sueltes todas las direcciones equivocadas que has tomado. Porque si no hay silencio, nunca dejas de moverte. Y si no dejas de moverte, nunca escuchas con claridad. El silencio obliga a mirar hacia lo alto, pero también obliga a mirar hacia adentro. Y cuando lo haces, comienzas a ver la necesidad de un cambio que no es externo, sino interno.
Porque muchas veces el problema no es lo que haces, sino desde dónde lo haces. No es lo que persigues, sino por qué lo haces. Y hasta que eso no se purifique, Dios no puede confiarte la próxima asignación. Él no derrama gloria sobre estructuras desordenadas, no entrega promesas a corazones que no han sido alineados. No revela caminos nuevos a quienes aún no han soltado los viejos. El silencio no es el fin de la conversación, es el inicio de una renovación profunda. No es la ausencia de palabra, es la presencia de una obra que está ocurriendo más allá de tus sentidos. Es Dios desarmando lo que tú armaste sin consultarlo. Es Dios sacando lo que ocupaba el trono que le corresponde. Es Dios devolviéndote al diseño original, no para humillarte, sino para restaurarte, no para detenerte, sino para lanzarte. Pero lanzarte con prioridades claras, con el corazón alineado, con la visión restaurada. Cuando todo se ordena en el Espíritu, entonces lo que antes era difícil se vuelve sencillo. Lo que antes requería esfuerzo humano, ahora fluye por gracia. Porque donde hay orden hay presencia. Donde hay prioridad correcta, hay respaldo del cielo. Y donde hay rendición total, hay poder espiritual verdadero. En ese orden que produce el silencio, Dios te vuelve a enseñar lo básico. Te recuerda que más que hacer, debes ser. Que más que impresionar, debes obedecer. Que más que planear, debes confiar. Y esa lección solo se aprende cuando Él calla. Solo se aprende cuando cesan las voces y queda una sola presencia. Porque en ese momento lo que parecía importante se desvanece y lo eterno se vuelve evidente. Y entonces cuando el silencio termina, ya no eres la misma persona, ya no caminas con prisa, ya no hablas desde la carne, ya no decides por impulso. Caminas con propósito, hablas con sabiduría, decide desde el Espíritu, porque ahora hay orden. Y ese orden no vino por fuerza, ni por ruido, ni por multitud. Vino por silencio. Hay momentos en los que Dios ya habló, pero tú sigues esperando algo más. Has recibido una instrucción clara, una dirección precisa, una palabra firme. Sin embargo, buscas una confirmación nueva, una señal distinta, una voz que repita lo que ya fue dicho. Y entonces Dios guarda silencio. No porque haya cambiado de opinión, sino porque está esperando que obedezcas. Porque hay un tipo de obediencia que no nace del entusiasmo, ni de la emoción, ni de la presión. Hay una obediencia que se forja solo en el silencio. Esa que no se alimenta de estímulo constante, sino de convicción. Esa que no depende de una voz nueva, sino que se mantiene firme en la palabra antigua. El silencio no siempre significa que estás en espera de una nueva dirección. A veces significa que es momento de caminar con fidelidad en lo que ya fue revelado. Cuando Dios calla, está diciendo, ahora actúa. No preguntes más. No retrases más. No justifiques más. Ya sabes lo que tienes que hacer. Y lo que toca ahora no es más oración, ni más debate, ni más postergación. Lo que toca ahora es obedecer. Aunque no sientas nada. Aunque no entiendas todo. Aunque no veas aún el fruto. Cuando Israel salió de Egipto, fue guiado por una nube durante el día y por una columna de fuego durante la noche. No era un sistema de palabra hablada, era un diseño de dirección visual. Si la nube se movía, ellos se movían. Si la nube se detenía, ellos se detenían. No había explicación detallada, no había conversación cada día, solo había una instrucción clara. Sigue la presencia. Esa es la obediencia en el silencio. No necesitas todos los detalles cuando estás aprendiendo a confiar en quien te está guiando. No necesitas entender la ruta si sabes quién diseñó el camino. Hay una diferencia entre los que obedecen por instrucción inmediata y los que obedecen por lealtad profunda. La fe inmadura necesita ser impulsada constantemente. La fe madura sabe avanzar en medio del silencio. Por eso, cuando Dios calla, no siempre es tiempo de esperar. Muchas veces es tiempo de moverse en obediencia absoluta. No con impulsividad, sino con certeza. No por emoción,
sino por convicción. Porque la verdadera obediencia no se basa en cuánto entiendes, sino en cuánto confías. Y esa confianza no se forma con palabras nuevas, se edifica cuando decides caminar, aun cuando no hay señal visible delante de ti. En Génesis 22, Abraham recibió una orden radical: ofrecer a su hijo Isaac. No hubo más explicación, no hubo diálogo, solo una palabra. Y Abraham se levantó temprano, preparó todo y subió al monte. No necesitó que Dios le repitiera la orden. No pidió confirmación adicional. No esperó que alguien más lo entendiera. Simplemente obedeció. Esa es la obediencia silenciosa que agrada al cielo. Esa que no necesita aplausos ni comprensión. Esa que no se frena por temor ni se justifica con lógica. Esa que, aunque no comprende el porqué, reconoce quién fue el que habló. La obediencia en el silencio revela el nivel de relación que tienes con Dios. Porque cuando conoces su carácter no necesitas que te repita lo que ya sabe. Cuando confías en su fidelidad puedes dar el siguiente paso, aunque no veas el resultado final. Y cuando amas su voluntad por encima de tu comodidad, puedes seguir caminando, aunque no haya palabras nuevas. Esa es la obediencia que construye legado. Esa es la obediencia que abre el cielo. Esa es la obediencia que Dios está buscando en este tiempo. El Salmo 119, 105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una lámpara no alumbra todo el trayecto, solo ilumina el siguiente paso. Esa es la medida divina. Un paso a la vez. Una decisión a la vez. Una obediencia a la vez. No tienes que verlo todo, solo tienes que avanzar con lo que ya sabes. Y si Dios ha callado, es porque lo que ya dijo sigue vigente. Porque su última instrucción sigue siendo válida. Porque su palabra no caduca, no expira, no pierde fuerza. Muchas veces el problema no es que no escuchas a Dios, es que no quieres obedecer lo que ya escuchaste. Esperas una alternativa, una modificación, una ruta más cómoda. Pero Dios no acomoda su voluntad a tus preferencias. Él espera que tu corazón se alinee con lo que Él estableció. Y si para lograrlo debe guardar silencio, lo hará. Porque su propósito no es complacerte, sino formarte. Y una de las pruebas más profundas del carácter es obedecer cuando no hay estímulo, cuando no hay emoción, cuando no hay respuesta nueva. En Juan 2, durante las bodas de Caná, María le dice a los sirvientes: haced todo lo que os diga. Jesús aún no había hecho ningún milagro público, no había señales previas, pero María sabía algo: si Él hablaba, la obediencia traería transformación. Esa es la postura del corazón rendido. No pregunta, no retrasa, no evalúa, obedece. Y en esa obediencia silenciosa, lo ordinario se convierte en extraordinario. Porque cuando obedeces sin ruido, Dios se manifiesta sin medida. El silencio de Dios es el terreno donde florece la obediencia que no depende de la vista. Porque caminar sin señales visibles es confiar en lo invisible. Es creer que si Él te trajo hasta aquí, no te abandonará ahora. Es recordar que la obediencia no requiere entendimiento total, solo requiere fe. Y la fe verdadera se manifiesta no cuando Dios habla mucho, sino cuando tú obedeces aunque Él guarde silencio. No siempre habrá una confirmación profética, no siempre habrá una voz desde el cielo, no siempre habrá una palabra específica para cada paso. Pero si hay paz en tu espíritu, si hay claridad en tu conciencia, si hay certeza en la palabra que ya fue dada, entonces obedece. Porque la obediencia sin ruido es el lenguaje de los maduros. Es la señal de que ya no caminas por necesidad, sino por convicción. Es la marca de los que han sido tratados en lo íntimo, formados en el silencio, refinados en lo oculto. El silencio de Dios no es la ausencia de su voluntad. Es la afirmación de que ya tienes lo que necesitas para moverte. No esperes más si Él ya habló. No detengas lo que Él ya autorizó. No cuestiones lo que Él ya confirmó. Camina, actúa, obedece. Porque en esa obediencia silenciosa
el cielo se abrirá de nuevo. Y cuando lo haga, no será para darte nuevas instrucciones, será para respaldar lo que ya decidiste hacer por fe. Cuando Dios calla, no siempre está esperando que hagas algo. A veces está enseñándote a percibir lo que no habías entendido. Porque hay momentos en que la respuesta no llega en forma de palabra, sino como una sensación de dirección interna. No es una frase que oyes, es una paz que permanece. Una certeza sin lógica, una convicción que no nace del análisis, sino de una comunión profunda. Y para llegar a ese nivel de sensibilidad, primero es necesario pasar por el silencio. Porque solo cuando el alma ha sido silenciada, el espíritu se vuelve capaz de escuchar sin ruido, sin ansiedad, sin distracción. Dios no siempre responde como esperamos, pero siempre responde como necesitamos. Y muchas veces esa respuesta toma la forma de paz. No una paz superficial, sino esa que Filipenses 4.7 describe como superior a todo entendimiento. Es una paz que no se apoya en las circunstancias, que no depende de que las cosas cambien. Es una paz que guarda el corazón y la mente, que se convierte en señal de que Dios está en control. Incluso si no ha hablado de forma audible. Esa paz no llega cuando tienes todas las respuestas, no, sino cuando decides confiar en quien las tiene. Esa paz no viene por información, sino por rendición. Y solo en el silencio puede esa rendición ser completa. Cuando el corazón está lleno de ruido, cualquier pensamiento puede parecer una palabra divina. Cuando hay ansiedad, urgencia o presión emocional, es fácil confundir la voz de Dios con el eco de tus propios deseos. Por eso el silencio no es pérdida de tiempo, es purificación, es preparación. Es una forma de limpiar el canal por el cual Dios quiere hablarte. En el silencio dejas de buscar que Dios confirme lo que tú ya decidiste y comienzas a querer lo que Él ya estableció. Ya no se trata de que respalde tu plan, se trata de que te alinees al suyo. Y esa transformación de enfoque no ocurre sin un proceso. Ocurre cuando aprendes a callar todo lo que antes ocupaba el centro. Cuando decides dejar de presionar al cielo y empiezas a rendirte a su ritmo. La voz de Dios no siempre viene con volumen. A veces viene con dirección interna. A veces no viene con palabras nuevas, sino con una impresión firme en tu espíritu. Esa es la guía del Espíritu Santo. No interrumpe, no grita, no impone, convence, confirma, redirige. Y quien ha pasado por el silencio, quien ha aprendido a discernir esa paz que no se puede fabricar, ya no depende de que cada paso venga acompañado de una señal espectacular. Ya no necesita sentir algo fuerte para saber que Dios está presente. Porque ha aprendido a identificar su voz por la comunión, no por la emoción. Isaías 30:21 dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Esa promesa no habla de un grito, habla de una voz suave, cercana, suficiente. Esa voz no interrumpe lo externo, toca lo interno, no siempre es inmediata. Muchas veces llega después de un tiempo de silencio, porque Dios no quiere solo que lo escuches, quiere que aprendas a reconocerlo. Y el reconocimiento no se logra en el ruido, se desarrolla en la intimidad. Cuando el alma ha sido entrenada para escuchar en el silencio, ya no necesita que Dios hable con frecuencia, porque confía en que Él guía con fidelidad. Ya no depende de palabras nuevas cada día, porque vive por la última palabra que permanece viva. Ya no se desespera cuando no hay voz, porque sabe que la verdadera guía también se manifiesta como paz. Y esa paz, cuando viene de Dios, tiene una fuerza mayor que cualquier argumento. Tiene un peso espiritual que no se puede falsificar. Tiene una autoridad que supera cualquier razonamiento humano. El que ha sido formado en el silencio ya no camina por vista, ni por sonido, ni por impulso. Camina por convicción, se mueve por obediencia, espera con firmeza.
Y cuando la voz de Dios vuelve a hablar, la reconoce sin confusión, porque ha sido entrenado para identificarla entre miles. Ya no necesita señales extraordinarias, porque ha aprendido a confiar en lo eterno. Ya no pide pruebas, porque ha sido sellado con paz. Y en ese nivel, cada paso, cada decisión, cada movimiento, se convierte en una expresión de comunión. No hay duda, no hay ruido, no hay interferencia, solo obediencia, nacida de una escucha profunda. Y esa capacidad solo nace cuando Dios te enseña, a través del silencio, a reconocer su voz. Cuando Dios guarda silencio, lo que parece una pausa es en realidad una invitación. Una puerta que no se abre hacia afuera, sino hacia lo profundo. No es el fin de una conversación, es el principio de una relación más madura, más consciente, más arraigada en su carácter que en sus manifestaciones. El silencio no es solo el espacio donde se purifica la fe. Es el umbral donde Dios te enseña a mirar con otros ojos, a caminar con otro paso, a depender no de lo que se dice, sino de lo que se sabe. Porque hay un conocimiento que no se transmite por palabras, sino por presencia. Y esa presencia se reconoce, no por el ruido que produce, sino por la transformación que deja. Dios no usa el silencio para alejarte, sino para que aprendas a permanecer. No lo emplea para confundirte, sino para elevar tu discernimiento espiritual a una dimensión donde la paz pesa más que las señales, donde la obediencia no necesita aplausos y donde la confianza se sostiene incluso en la quietud más densa. Lo que al principio parecía distancia se convierte en el terreno donde descubres que Él nunca se ha ido, que su aparente lejanía era solo el método perfecto para formar en ti una fe que ya no tambalea. Y así, sin una palabra nueva, sin un milagro evidente, sin una instrucción espectacular, descubres que el silencio de Dios fue el lenguaje que tu espíritu necesitaba aprender. Porque allí donde todo calla, comienza a hablar la eternidad, y en ese susurro invisible, Dios no solo transforma tus prioridades, tus motivaciones y tu dirección, también te transforma a ti. No para que seas más fuerte, sino más sensible. No para que logres más cosas, sino para que camines más cerca. Y ese, sin duda, es el poder más alto del silencio. Formar en ti un corazón que sepa amar a Dios incluso cuando no dice nada.